Bueno, pues yo soy Ana Presas, soy la R5 de trauma de Montecelo y hoy vamos a hablar un poco de fracturas periprotésicas. Las fracturas periprotésicas son fracturas en relación con implantes de sustitución articular. La incidencia está muy en aumento, sobre todo por el incremento del número de artroplasias durante el año y sobre todo por la edad de los pacientes, el perfil de pacientes que hay ahora. Son mucho más frecuentes en miembro inferior que en miembro superior, muchísimo más frecuentes en cadera, rodilla que en hombro, codo o muñeca, pero mantienen más o menos una incidencia estable en torno al 5%, 3%. Luego vamos a ir viéndolo un poco. Un poco justificando pues la temática bueno, que escogí para hoy, sería precisamente por esto, por el tema de la incidencia. Hay muchos estudios, muchos artículos en los últimos años que pues hablan un poco de la previsión de cara al futuro. Uno de ellos es, por ejemplo, este artículo es una revisión de Reino Unido que hace un seguimiento de los pacientes operados de fracturas periprotésicas durante 15 años y llegan a la conclusión de que con la tendencia actual de incremento anual del 13%, pues en pocos años veremos pacientes, o sea, un incremento de entre dos pacientes por semana, más o menos en los próximos 5 o 6 años. Esto pues conlleva un coste sanitario elevado y por eso pues también son importantes este tipo de fracturas. En cuanto a generalidades de las fracturas periprotésicas, pues hay unos factores de riesgo que son comunes a todas ellas. Pues la osteoporosis, el ser mujer, la edad avanzada, ciertas comorbilidades como puede ser la artritis reumatoide o la toma de corticoides y sobre todo cirugías de revisión. Es mucho más frecuente una fractura periprotésica que una cirugía de revisión y en general con implantes no cementados, pero bueno, eso ya lo comentaremos después. En general todas se asocian a fracturas, o sea, traumatismos de baja energía y hay muchísimas clasificaciones, cada una o sea, ya veremos que dentro de cada subgrupo, pues hay una clasificación específica. Sí que hace unos años salió como una clasificación, o sea, esa clasificación que intentaba unificar un poco todas las fracturas periprotésicas, y eso, pues salió esa clasificación, a mí me parece muy compleja. Yo voy a centrarme dentro de cada una de las fracturas periprotésicas un poco en las clasificaciones más usadas. Pero bueno, saber que existe y que también es una clasificación muy completa y que también nos da información pronóstica y sobre todo enfila un poquito el tratamiento de cada uno de las fracturas. Eso, muchas clasificaciones todas se basan un poco en lo mismo, en dónde está localizada la fractura en el hueso, en cómo estable es el componente de la prótesis y en el stock óseo que nos quede. Y también como una generalidad para el manejo, como para tenerlo como concepto, en general las fracturas poco desplazadas en gente mayor se van a tratar de forma ortopédica. Las fracturas que tengan cierto grado de desplazamiento, pero tengan un componente estable, haremos un tratamiento en general osteosíntesis. Y cuando el componente esté inestable, pues una revisión. Son 6 fracturas periprotésicas. No vamos a hablar de todas porque no me da tiempo. Nos vamos a centrar en las más importantes, pero bueno, saber que son 6, que las que están recogidas como periprotésicas son estas 6. Y vamos a hablar de hombro, cadera y rodilla. Fractura periprotésica de hombro. He intercalado así alguna pregunta para que no sea todo diapositiva de texto. Entonces, ¿cuál no es un factor de riesgo para una fractura periprotésica de hombro? Pues es curioso porque es la única fractura periprotésica que no se asocia a la cementación. Entonces, prótesis no cementadas y cementadas tienen el mismo riesgo de fractura periprotésica. Incidencias más o menos de 0,6 al 3%, más frecuente en prótesis invertidas. Pueden ser intra o posoperatorias, más frecuentes posoperatorias por eso, por traumatismos de baja energía, lo que decíamos antes. Si son intraoperatorias, se producen más frecuente en el momento de la implantación y en ambos casos la localización más frecuente es a nivel del vástago humeral. También en el troquíter y mucho menos frecuente a nivel de la escápula. Factores de riesgo, lo que decíamos antes, los comunes a todos, que lo vais a ver que aparece en todo, o sea que en todas las fracturas periprotésicas son los mismos. Y luego factores de riesgo específicos pues serían, por ejemplo, una glenosfera más lateralizada o una metaglena fijada con un tornillo superior. Luego la rotación externa excesiva durante el fresado o fresados manuales también se ha visto asociado a más riesgo de fractura. Clasificaciones, al menos que yo haya encontrado, hay 5. Esta es como la más básica y la más clásica, es la de Wright y Coffin, que ya veis que es una clasificación muy sencilla.
divide en 3 en función de, pues, de la localización de la fractura. Tipo 1, cercana a la punta del vástago, que se extiende hacia proximal, tipo 2 se extiende hasta distal, y las tipo 3 son como una diafisaria de húmero, pero con un vástago. Es una clasificación muy sencilla, pero bueno, también veis que es un poquito coja, solo habla realmente de dónde está localizada la fractura, pero no te dice ni la estabilidad del componente ni nada más, y además se deja un poco también de lado pues otras fracturas que no estén localizadas en el húmero en sí. Por eso, hay 5 clasificaciones más. La más completa es esta, que tampoco nos vamos a meter a explicarla, pero bueno, saber que existe, que también tiene en cuenta eso, fracturas a otros niveles, pues fracturas a nivel de la tuberosidad del húmero o fracturas en la glenoides. Entonces, pues eso. Y tiene también en cuenta el tipo de fractura y cómo está el componente. De cara al tratamiento, fracturas periprotésicas en pacientes con baja demanda y poco desplazadas, pues tienen bastante buena respuesta al tratamiento conservador. Fracturas que se produzcan intraoperatorias, si son, eso también un poco el concepto de poco desplazadas, también se podría hacer un tratamiento conservador, incluso hacer clases si es la fractura desplazada o, bueno, consideramos que hace falta. Fracturas posoperatorias, si la prótesis está movilizada, lo mismo que en todas las periprotésicas, habrá que hacer una revisión de ese componente. Y si no, es cuando tenemos que tirar un poco de la clasificación que acabamos de hablar de ella. Fracturas tipo A, si tienen bueno, las fracturas periprotésicas de húmero tienen bastante buena tolerancia al tratamiento conservador. Sí que es verdad que tienen más problemas con el tema del tratamiento conservador y que pegue la fractura, pero son fracturas que suelen ir bien con tratamiento conservador. Fracturas tipo A con una reducción aceptable podremos hacer un tratamiento ortopédico. En el resto intentaremos hacer una osteosíntesis. Las tipo B, si son transversas, haremos una osteosíntesis, son espiroideas, pues en general también. Y las tipo C, pues lo mismo, osteosíntesis. Pero bueno, eso, saber que tienen también posibilidad de tratamiento ortopédico y que suelen ir bien. En pacientes que tenemos un compromiso del stock, pues tendremos que asociar en general una osteosíntesis un poquito más estable y el uso de injertos. Yo lo que he visto por ahí es que el que más se usa es en tipo caña de bambú y bueno, eso. Fracturas de glena, por ejemplo, con componentes estables, en general también el tratamiento es conservador, con componentes inestables haremos una revisión y en los pacientes en los que tengamos una hemiartroplastia, una total, podremos hacer una conversión a una invertida. Fracturas periprotésicas de cadera son las fracturas periprotésicas más frecuentes, son la tercera causa de revisión de una prótesis de cadera. La incidencia general pues, son las más frecuentes, pero tiene una incidencia estable más o menos en torno al 4%. Más frecuente en prótesis no cementadas que en cementadas, más frecuente postoperatorias, o sea, por caídas, por traumatismos de baja energía, caída de propia altura, que intraoperatorias, pero bueno, y si son intraoperatorias son muchísimo más frecuentes en cirugías de revisión, lo que decíamos antes. Fracturas de riesgo relacionadas con el paciente, lo mismo que las previas, y relacionadas con el implante, implantes no cementados más que implantes cementados. De los cementados, el que más asociado sin duda es el Exeter. Relacionados con la técnica, sobre todo la malposición de los componentes en varo. La clasificación típica, la primera que te aprendes cuando entras en la residencia, es la clasificación de Vancouver, que divide pues, en 3 tipos. Vancouver tipo A son fracturas a nivel del trocánter, Vancouver tipo B, fracturas que son a nivel del vástago, bien B1 si no está movilizado, B2 si está movilizado y B3 si además movilizado tiene una pérdida socoso importante, y las tipo C son un poquito más distales. La más frecuente, sin duda, de fracturas periprotésicas de cadera sería la B2. En cuanto al manejo de estas fracturas a nivel, fracturas Vancouver tipo A nivel del trocánter mayor, si están poco desplazadas en general, ya lo sabéis, tratamiento conservador. Fracturas que estén más desplazadas, más de 2 centímetros y tengamos un componente, o sea, no afecta a la estabilidad del componente, haremos una osteosíntesis. Fracturas que sí que lo afecten, pues tendremos que plantearnos otro tipo de cirugías, como puede ser incluso una cirugía de revisión. Fracturas de trocánter menor estables, que son las más frecuentes, nada tampoco, tratamiento conservador. Fracturas que sí que tengan una estabilidad, o sea, un compromiso de la estabilidad del componente,
lo más frecuente es que haya que hacer un recambio de ese componente y poner componentes con anclaje deficiario. En cuanto a las Vancouver tipo C, fracturas como si fueran, por decirlo de alguna forma, más diafisarias de fémur, pues tratamiento pues, como una diafisaria de fémur al uso, una osteosíntesis. Fracturas Vancouver tipo B, sí tenemos el componente estable, es decir, una B1, y una fractura, sobre todo espiral o que sea oblicua pero muy larga, intentaremos hacer una osteosíntesis. Oblicuas más cortas o transversas, lo suyo sería hacer una artroplastia de revisión con un vástago de anclaje deficiario. Y las Vancouver tipo B2 con pacientes muy comórbidos, que un recambio de la prótesis va a ser pues realmente para ellos algo muy importante, pues podemos intentar hacer una osteosíntesis, pero bueno, lo suyo en general en una fractura B2 inestable sería hacer una revisión de artroplastia, y las tipo 3 pues lo mismo, una revisión de artroplastia o un reemplazo femoral proximal, etc. Otro tema aparte son las fracturas de acetábulo, las periprotésicas, pero de acetábulo. Son poco frecuentes, pero existen y son muchísimo más frecuentes intraoperatoriamente. Factores más relacionados serían las copas elípticas no cementadas, y hay una clasificación específica que se llama clasificación de Pascarella, que divide en función de cuándo se produzca la fractura, si es intra o postoperatoria por un traumatismo de baja energía, de cómo está la prótesis, está estable o está inestable, y de si ya esa acetábulo ya tiene una osteolisis previa. Y eso, divide en todos estos casos. Y en función de eso, pues establece también como un algoritmo de manejo. Fracturas intraoperatorias, si están estables, en general no se hace falta hacer nada. Las inestables, pues en general con tornillos acetabulares sería suficiente, pero si es pues realmente una fractura grande, no va a ser suficiente, habrá que hacer una revisión de esa cúpula. Y las posoperatorias, en lo mismo un poco, si están estables no se suele hacer nada, simplemente descarga 5 o 6 semanas y luego carga progresiva. Y en las fracturas posoperatorias inestables, es con osteolisis previa, habrá que hacer ya pues pues una cúpula tipo más cupcakes, añadir injerto, etc. Y bueno, en las que no tienen osteolisis, pues también unas cúpulas de revisión en general. Y luego, ciertos conceptos que yo considero que son interesantes. ¿Qué vástago voy a elegir si voy a hacer una prótesis de cadera? En general, pues lo típico que nos dicen siempre. No sé en vuestros hospitales, pero es verdad que nosotros en Montecero no somos muy de cementar, pero está en todos lados descrito que pacientes muy mayores, o sobre todo los DORCE, pues que igual sí que hay que plantearse la cementación del vástago en ciertos casos, ¿no? Luego, la necesidad si yo voy a revisar toda una fractura periprotésica a nivel del fémur, tengo que revisar también el acetábulo. Bueno, realmente no está muy claro, ¿no? Pero, por ejemplo, he traído este artículo que hace un análisis así como de dos grupos de pacientes en los que se hace una revisión solo del vástago y pacientes que se hace una revisión del vástago y del acetábulo, y comparan pues diferentes ítems. Y ellos no encuentran diferencias entre las complicaciones ni intra ni posoperatorias, ni la pérdida de sangre, ni necesidad de transfusión, ni en la mortalidad en los pacientes en los que se hace la revisión de ambos componentes, el vástago y el acetábulo. Sí que encuentran diferencias entre ambos grupos en la tasa de luxación, que es mucho mayor en los que solo se hace una revisión del vástago, y en la tasa de revisión secundaria e inestabilidad, que también es mucho mayor en los pacientes en los que se hace solo la revisión del vástago. Entonces, no es que sea necesario, pero bueno, sí que puede ser recomendable. La necesidad de asociar injerto o no asociar injerto, y cuándo. En general, en los pacientes jóvenes y en las reosteosíntesis, sobre todo las fracturas que tengan mucha convolución de la cortical medial, pues sí que estaría indicado el asociar injerto. Y que tengo que tener en cuenta si voy a hacer una osteosíntesis de esa fractura, en general placas mejor poliaxiales, con muchos agujeros, por lo menos de 10 a 14 se dice, que haya un overlapping de al menos 6 centímetros y que por lo menos tenga de 4 a 6 corticales. Justo en ese artículo dice 4, pero bueno, en muchos lados pone que 6, entonces pues 4 a 6. Y luego el tema de los cerclajes. Dos tipos de cerclajes, los metálicos y los tipo tape. Cada uno tiene sus pros y sus contras. En general los metálicos nos dan una mejor fijación, pero bueno, si la placa es de titanio, los cerclajes suelen ser de cromo cobalto,
pues puede haber cierto riesgo de corrosión, y los tipo tape se ha visto que se asocian a masas de pseudoartrosis porque en general se dice, y los estudios dicen que solemos fiarnos menos del tipo tape y por eso solemos apretarlo de más, provocando cierto grado de lesión de la vascularización endóstica del hueso que se asocia a una mayor tasa de pseudoartrosis. Y fractura periprotésica de rodilla. En general, también lo que hablábamos antes, una incidencia un poquito menor que la cadera, la más frecuente sin duda es cadera, pero más o menos en torno al 3%, muchísimo más frecuente en cirugías de revisión, casi hasta el 38% se recogen en algunas series. La localización más frecuente el fémur, luego la rótula y luego la tibia. Factores de riesgo del paciente, lo que hablábamos, todas tienen la misma factores de riesgo relacionados con el paciente. Y factores de riesgo de implante, mucho más frecuente en prótesis tipo PS. Bueno, también se ha visto cierta relación con los pines de la robótica, pero bueno, eso está un poco en discusión. De la técnica, pues el notching anterior, la malalineación o el overstaffing también se asocian a mayor riesgo, sobre todo de fractura periprotésica a nivel de supracondilar. La clasificación más recogida por todos lados es la de Rorabeck a nivel del componente femoral. Rorabeck 1, fracturas no desplazadas estables, las tipo 2 desplazadas pero estables también, y las tipo 3 línea inestables. En cuanto al manejo de estas fracturas, conservador sí tiene su aplicación, sobre todo en pacientes con muy baja demanda, con descarga de un montón de semanas, de hasta 8 semanas y carga protegida hasta la semana 12. Más o menos aceptables resultados funcionales, pero bueno, es verdad que es un tratamiento conservador que es bastante coñazo para el paciente y para nosotros también, entonces cada vez se utiliza menos. Fracturas con implante estable, si en general el tratamiento son prótesis lateral, o sea, son prótesis, son unas tosíntesis con una placa lateral. En pacientes que tengan contraindicado por algún motivo el uso de la placa o, bueno, y que además tengan un tipo de prótesis específico tipo PS, también con un diseño abierto que nos permita poner un clavo retrógrado, pues podría estar indicado el clavo retrógrado, pero en general la placa lateral es lo más utilizado y lo que mejor resultados ha dado. En pacientes que tengamos sospechas de que una placa lateral no vaya a ser suficiente, que esté muy conminuta la fractura, mucha osteoporosis, podemos además asociar una placa medial en general con buenos resultados. En las tipo 3, ya con implante aflojado, o bien si realmente tenemos una pérdida ósea que solo con un vástago de revisión no va a ser suficiente, pues tendremos que plantearnos un reemplazo femoral, pero bueno, es una cirugía muy, muy agresiva y que eso se reserva solo para casos muy específicos. El factor de riesgo más importante para la aparición de la fractura periprotésica de rótula pues sería la lesión vascular. Las fracturas periprotésicas de rótula son más frecuentes en hombres, es la diferencia un poco con el resto de las que hemos hablado hoy. Factores de riesgo del paciente, la osteoporosis sí que sigue siendo un factor de riesgo, del implante, sobre todo las rótulas con tetón único, y porque eso aumenta el estrés en la patela. Obviamente más frecuente en rótulas que sí que se resuperficializan. Y bueno, factores de riesgo de la técnica, eso, la lesión vascular, la lesión de la rama parapatela medial, sobre todo por la excesiva retención de la grasa de Hoffa y por la excesiva liberación de retina colateral, se han visto a lo largo de los años que se asocia muchísimo a necrosis vascular de la rótula y a fracturas periprotésicas de rótula. La clasificación específica se llama Ortiguera y Berry. La más frecuente fractura de rótula son las que no están desplazadas con componentes estables, que serían las tipo 1. Las tipo 2 serían las que aparte tenemos un componente que está muy bien fijo, pero tenemos una lesión de la parte extensor. Estas son las de peor pronóstico. Y las tipo 3 serían las que tenemos un componente que ya está flojo. En general, en las tipo 1 el tratamiento sería no operativo, son fracturas que generalmente suelen pasar desapercibidas. Las tipo 2 ya no pasan desapercibidas precisamente porque tienen una lesión de la parte extensora, entonces pues es mucho más fácil de diagnosticar. En este caso habrá que centrarse en hacer una reparación de este aparato extensor, más o menos pues si el componente lo permite hacer una osteosíntesis. Y las tipo 3, ya cuando tenemos un implante que esté flojo,
En general, hacer una revisión de ese implante con los componentes de revisión, o incluso a veces hay que llegar hasta la patelectomía, pero bueno, en general no suele ser suficiente. Fracturas periprotésicas a nivel de componente tibial, ya para ir acabando, la clasificación específica es la clasificación de Félix. Divide en 4 tipos: fracturas a nivel del platillo tibial, fracturas adyacentes al componente tibial, fracturas distales y fracturas a nivel de ATTA. Y luego pues también hace su subdivisión de si la prótesis está fija, si está aflojada o si es interoperatoria la fractura. Para implantes que sean inestables, pues habrá que hacer una revisión, como en todas, es un poco el concepto de todas las periprotésicas, implantes inestables, hacer una revisión. Revisión con un vástago, más o menos una reconstrucción del aparato extensor. Las tipo 4 también va a haber que hacer una reconstrucción del aparato extensor, al ser las fracturas localizadas en el altea. Y las fracturas tipo 1 y 2, en general, tipo 1 y tipo 2, a veces si la fractura es muy estable, podemos plantearnos un tratamiento conservador, si no, pues ya, igual que la tipo 3, tendremos que hacer una osteosíntesis con placa. Y luego, así como curiosidad, esto lo vamos a comentar solo con 2 preguntas: las fracturas periprotésicas en las prótesis unicompartimentais, que también ahora ya se empieza a describir este tipo de fracturas. Pues contrariamente a lo que puede parecer, las fracturas periprotésicas son mucho más frecuentes, obviamente, las fracturas periprotésicas de una prótesis al uso, pero las fracturas de prótesis unicompartimentales son más frecuentes en números absolutos en los 3 primeros meses. Esto es porque precisamente las fracturas periprotésicas de rodilla no son lo más frecuentes, no es que se produzcan en los 3 primeros meses, pero bueno, eso, saber que son más frecuentes en los 3 primeros meses, que luego a partir de los 6 meses disminuye muchísimo el riesgo de fractura de una unicompartimental. Factores de riesgo, lo que hablábamos también, edad avanzada, mujer y osteoporosis. Y luego, ¿qué actos quirúrgicos pueden aumentar el riesgo de que haya una fractura periprotésica en una unicompartimental? Pues todo lo que sea excesivo, pues aumenta el riesgo. El exceso de valgo, el exceso de medialización y el exceso de restricción occipital se han visto muy asociados a este tipo de fracturas. En cambio, el varo parece que puede proteger un poco de que se produzcan. Y bueno, para ir acabando, resumir un poco lo que hemos hablado. Factores de riesgo conocidos y cada vez todos los pacientes a los que tratamos, no todos, pero una amplia mayoría, cada vez los van cumpliendo más, que son ser mujer, ser mayor, caerse de su propia altura y tener osteoporosis. Entonces, pues nada, saber que, claro, que esto se asocia a muchísimo riesgo de fractura, y en caso de pacientes que tengan ya una prótesis, pues a fractura periprotésica. Muchísimas clasificaciones, las que hemos comentado, que son la de Wright-Cofield del húmero, la de Vancouver del fémur, Pascarella del actábulo, y luego a nivel de prótesis de rodilla, las que conocemos también, el Rorabe, Cortigera, Berry y Félix, que todas se basan un poco en el mismo concepto: dónde está la fractura dentro del hueso, cómo establece este componente protésico y cuánto stock óseo tenemos, un poco para planificar cómo vamos a proceder, ¿no? En cuanto al manejo, las fracturas protésicas de húmero, de húmero no, de hombro, lo más frecuente es que sean a nivel del húmero, adyacentes al vástago humeral. En pacientes con baja demanda y poco desplazamiento podemos hacer un tratamiento ortopédico. En pacientes que tengamos una prótesis que esté movilizada, habrá que hacer una revisión, y si la prótesis es estable y es proximal al vástago, pues o bien un tratamiento ortopédico si la fractura permite por poco desplazamiento, etc., o bien una osteosíntesis. Y las distales en general como si fueran diafisarias de húmero al uso, también con una osteosíntesis. Las fracturas periprotésicas de cadera, en general, tratamiento, si son a nivel de los trocánteres, puede requerir una osteosíntesis, pero lo más frecuente es que sean fracturas poco desplazadas que vayan bien con tratamiento ortopédico. Fracturas tipo C, haremos una RAFI. Fracturas tipo B1, dependerá un poco del tipo de fractura. Si tenemos una fractura más espiroidea, haremos también una osteosíntesis. Más transversa, puede ser más necesario hacer un vástago, o sea, un recambio de esa prótesis, hacer un vástago de anclaje deficiario. Igual que en las tipo B2 y B3, que incluso puede ser necesario hacer el reemplazo femoral proximal. Y en las fracturas periprotésicas de rodilla, recordar que lo más frecuente es que sean fracturas a nivel del fémur, luego la patela y luego la tibia. No subestimar las fracturas de rótula porque son relativamente frecuentes. Fracturas a nivel del fémur,
pacientes con poca demanda y que vayan a tolerar bien un tratamiento ortopédico, o sea, sí, un tratamiento ortopédico, podemos intentar un tratamiento ortopédico, pero en general las fracturas periprotésicas a este nivel suelen requerir una osteosíntesis, bien una placa lateral aislada o bien una placa lateral asociada a una placa medial para, sobre todo en pacientes que tengan una calidad ósea un poquito precaria. Fracturas periprotésicas de rótula de las tipo 1, que son las más frecuentes, eso suelen pasar desapercibidas, no suele hacer falta hacer nada. En las tipo 2 son las más complicadas, habrá que hacer una reparación de ese mecanismo extensor que tenemos comprometido. Y en las tipo 3, pues ya una revisión del componente, pateloplastia o patelectomía, lo que haga falta. Y en las fracturas periprotésicas de tibia, el mismo concepto también. Si tenemos un implante estable, haremos en general una osteosíntesis, implantes inestables haremos una revisión con un vástago, asociando o no una osteosíntesis en función un poco de cómo con la revisión como de estable nos quede la fractura. Y poco más.